Muy buenos días, jóvenes de secundaria, cuarto de secundaria. Les saluda nuevamente su profesor Leopoldo. Nos encontramos en esta semana para trabajar un tema muy controversial que es un poco del avance científico relacionado a la ingeniería genética, ¿no? Nosotros la semana pasada hablábamos de la ingeniería genética a través de la manipulación de genes para obtener productos mejorados, lo que nosotros le llamamos productos transgénicos, ¿cierto? Productos transgénicos, manipulados genéticamente para que este producto tenga mejores condiciones de resistencia a los climas, a las plagas, y evidentemente su capacidad nutricional sea más extensa, ¿no? Como le decíamos, por ejemplo, el tomate, que sus días que estén fresco, sea más días, porque el tomate perece muy rápido. Entonces, ahí es donde viene la ingeniería genética, ¿no? Pero de ahí nace el otro tema, la ingeniería genética a través de los transgénicos, como la clonación. La clonación, que es lo que trabajamos esta semana. Hoy trabajamos cuaderno, así como la semana pasada, un esquema el más sencillo que ustedes puedan hacerlo. La cosa es que encierre el producto y resuma todo lo que usted pudo lograr en ese momento. Para eso que usted tiene todos los elementos que sean útiles para recoger lo que usted no me pudo entender a mí, ¿ya? En el libro lo completamos el neurograma, como la semana pasada, significa que en el libro hay una pequeña pregunta y una imagen, nada más. En el cuaderno hay un esquema, ¿ya? Que eso lo voy a volver a explicar en el proceso. Para eso siempre nosotros nos auxiliamos, nos ayudamos de ciertos materiales que se prepara gustosamente para compartirlos con ustedes, jóvenes, ¿ya? Los famosos PPTs, ¿no? Los famosos PPTs. Estos materiales que siempre se preparan con la finalidad de que usted pueda tener una información un poquito más detallada, más precisa, si se quiere decir, y que lo podamos ir socializando, porque de hecho que el chat siempre está abierto, el chat siempre lo tengo abierto para que usted pueda comentar progresivamente, y eso es una evidencia. Acuérdense, jóvenes, que ya hemos acabado el primer trimestre y que ese primer trimestre tiene una descripción numérica de cada estudiante que haya ingresado a las clases, ¿no? Ingresado, participado, reportado sus tareas, qué sé yo. Miren, empezamos acá. Nosotros tenemos en la imagen, miren, ¿eh? Todos estos son productos de lo que nosotros le llamamos la clonación, clonar, copiar, ¿no? Clonar, copiar. Lo último, de acuerdo a la información, estos, en China, ¿ya? Los dos monitos. Pero aparte tenemos, miren, cuántos productos de la clonación, ¿no? ¿Quién no quisiera clonar a una mascota muy querida que llegó a su fin? Que es lo que ha pasado en muchos casos, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿ya? Clonar. El clonar. Ustedes saben que clonar y clonación es un proceso y un producto, ¿no? Por ejemplo, acá clonar es el proceso, igual que la clonación, es un proceso, ¿no? Y aquí ya empiezan los chicos muy bien, los chicos siempre están participando. La clonación siempre ha empezado con los animales, inclusive ustedes saben que el hombre tiene ese afán de ganarle a los desafíos de la naturaleza. En la naturaleza existe una clonación natural. Ustedes saben que hay clones naturales, ¿cierto? Hay clones naturales. Y el hombre lo que quiere es recrear cómo es ese proceso para desarrollar clones artificiales con la manipulación de sus genes, ¿no? Nosotros, claramente lo dice acá, la clonación o clonar es un proceso que es como miren, copiar, hacer copias idénticas de un organismo, pero que sean sexuales, organismos sexuales. O sea, nosotros somos organismos sexuales porque tenemos gametos masculinos y gametos femeninos. Al ser gametos masculinos y femeninos, cada gameto, ustedes saben muy bien, cada gameto lleva consigo información hereditaria de su familia y que van a cruzarse y eso va a dar origen a una variabilidad genética, ¿cierto? Una variabilidad genética.
Entonces cada vez hay más diversificación de los genes. Pero cuando hablan de clonación, se clona una célula de un organismo, ¿ya? De cualquiera de ustedes, como vamos a explicar algunos ejemplos durante el proceso. Durante el proceso. Por ejemplo, como siempre se le dice, todo tiene un punto de partida, todo tiene un inicio, todo tiene un punto de partida. En el caso de la historia de las clonaciones, siempre es muy importante tocar el tema de Dolly, ¿no? El tema de Dolly, que es lo más resaltante en la historia evolutiva, porque es la primera oveja o el primer mamífero clonado, que fue una especie de boom en el siglo XX, ¿no? En 1996, como claramente lo dice acá, Dolly, ya que luego lo vamos a explicar, pero Dolly que es el primer mamífero clonado utilizando células somáticas. Es una clonación de tipo molecular porque se copia su información genética de su ADN y se recrea la producción de una célula a partir de una célula somática. Profesor, una pregunta, profesor. ¿Por qué usted dice célula somática? Si usted hace un momento atrás me ha dicho célula sexual, gameto es igual que célula. El gameto masculino es el espermatozoide, es una célula sexual. El gameto femenino es el óvulo, es una célula sexual. ¿Está bien? Pero dentro de el espermatozoide y dentro del óvulo hay 23 cromosomas, ¿sí o no? 23 cromosomas. Se juntan, forman 46 cromosomas. Acuérdense de la fecundación, de la unión del óvulo con el esperma, 46 cromosomas. De ahí nace un organismo, un ser vivo. Ese ser vivo tiene 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas que tenga, escuche bien, joven, de esos 46 cromosomas que tenga, miren, 22 pares, 22 pares son somáticos. Y un par es sexual. Profesor, explíqueme mejor. Del cromosoma 1 al cromosoma 22 se le llama somáticos. ¿Por qué? Porque van a llevar información relacionada al color de piel, a la textura del cabello, al color de ojos, al tamaño de la persona, a las vellosidades, a una serie de características morfológicas y fisiológicas del cuerpo, no del sexo, del cuerpo, ¿ya? El cromosoma somático está vinculado a eso, células somáticas. ¿Dónde tenemos células somáticas? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo tenemos células somáticas. Profesor, y el par 1, el cromosoma 23, se le llama sexual. ¿Dónde hay células sexuales? En los varones hay células sexuales en los testículos y en las mujeres hay células sexuales en los ovarios. ¿Se da cuenta? En el resto del cuerpo, sus células son somáticas. Por ejemplo, mi sangre tiene células, ¿cierto? Somáticas, porque el glóbulo rojo cada 3 meses, cada 4 meses, se reproduce asexualmente y genera glóbulos rojos nuevos, igualito que los glóbulos blancos, ¿cierto? La médula ósea se encarga de tener las células madres que se encargan de reproducirse asexualmente. A eso se llama células somáticas, que lo tenemos en todo el cuerpo, menos en los ovarios o los testículos. ¿Ya? Esto es lo importante. ¿Qué más tenemos acá? Miren, si nosotros traemos el tema de la clonación a Perú, en Perú también tenemos lo nuestro. También, no es que nos hayamos quedado atrás. Perú no invierte en investigación, ustedes bien claro lo saben. Las universidades son muy pobres en investigación. ¿Por qué? Porque las investigaciones acá en el Perú son pagadas por el mismo estudiante. En cambio, en otros países, las universidades le dan becas a los chicos para que investiguen. Hay dinero de por medio, apoyo económico a los chicos que investigan. Acá no, el que investiga con su plata. ¿Entienden?
Entonces no hay, en cuanto a la educación acá no hay investigación. Pero en algunas universidades sí cumplen esa normatividad de tener dentro de su organización un programa de investigación. Ahora hay mucho más, por eso la UNI está haciendo esto de los respiradores, la Cayetana Heredia, en fin, todas esas universidades tienen un programa de investigación. ¿Falta todavía un montón? Claro que sí. Eso depende mucho del Estado, pues, ¿no? Del gobierno, a través del Ministerio de Educación y la SUNEDU, ¿no? Pero miren, en el año 1916, escuche bien, en Amazonas, a la Universidad Rodrigo Toribio Rodríguez de Mendoza tuvo un proyecto de traer vacas, becerros, terneras de raza Jersey, que son razas especiales para la producción de lácteos, o sea, son muy buenas lecheras, y dentro de esa crianza había una becerra, una ternera que se llamaba Alma. Alma. No le chocó, o perdón, le chocó mucho el clima, le dio neumonía y Alma murió. Alma murió. Pero para eso, habían estos estudiantes, él es veterinario y él es un biólogo molecular, un estudiante, él es Luis Burga y él es Jenin Cortés, que son dos investigadores peruanos. Investigadores peruanos, ¿qué hicieron con la becerra que murió Alma? Le cortaron un pedazo de su oreja. Le cortaron un pedazo de su oreja, y si le corto un pedazo de su oreja, ahí hay células sexuales o células somáticas. ¿Quién me dice por acá? Si le corto un pedazo de su oreja, ¿qué tipo de célula voy a encontrar acá? Somática. Muy bien. Voy a encontrar células somáticas. Excelente. ¿Qué hicieron con ese trozo de la oreja? Lo introducieron en un recipiente de nitrógeno. El nitrógeno es un refrigerante que lo mantiene a las células intactas. Es como el hielo. Lo mantiene a las células intactas. ¿Entienden? Y con ella aplicaron la misma metodología que lo aplicaron con Dolly. Igualito, lo mismo, el mismo proceso. Buscaron de una vaca, buscaron su óvulo, buscaron de una vaca su óvulo, sacaron el núcleo del óvulo, introdujeron de sus células somáticas su óvulo, su núcleo de la becerra Alma, introdujeron un núcleo de sus células somáticas de la oreja, lo introdujeron al óvulo de otra vaca, y de manera que formaron un embrión. Y ese embrión lo introducieron a otra vaca, y de ahí nace Alma 1. Alma 1. La primera clonación de un mamífero en el Perú, que dio la vuelta al mundo en el año 1916. Significa que también nosotros tenemos lo nuestro, ¿ya? Tenemos lo nuestro. Seguimos por acá. ¿Qué más tenemos? Objetivos de la clonación. De hecho que sí, no es que es clonar por clonar, ¿no? El proceso científico tiene un horizonte. Tiene un horizonte. Por algo está trabajando el científico genetista. No es que trabaja para llenarse los bolsillos. Tiene un horizonte que siempre es mejorar la calidad de vida. Imagínese usted tener a un familiar botado en el hospital con un hígado que se pudre progresivamente, o con unos pulmones que de tanto fumar o por alguna razón se va malogrando, deteriorando, o una garganta deteriorada, o un páncreas extremadamente mal, cuando puede haber posibilidades de clonaciones de órganos para tratar de reponer esos órganos dañados. Ese es el objetivo de la clonación. Por eso es que hasta ahora hay mucha discusión, porque imagínense clonar a una persona, ¿no? Clonar a una persona y obtener un clon idéntico, salvo que sean pues los gemelos. Los gemelos son clones naturales, ¿no? Que tenemos nosotros en el colegio. Hemos tenido a través de la historia muchos chicos que han sido gemelos, y también mellizos, ¿no? O mellizas, en el salón en cuarto también hay. Yo conozco algunas niñas que son muy, muy iguales, ¿no? Aquí, por ejemplo, dicen, miren, el objetivo de la clonación es lograr producir medicamentos. Medicamentos para los seres humanos, ¿cierto? Medicamentos. Pero para eso se hace el experimento con animales. Bueno, los animales son conejillos de India.
Inclusive ahora con esto de las vacunas, ya se ha probado en primeras etapas, en la primera fase con animales, ¿cierto? Ahorita ya están entrando a la tercera fase, a la tercera fase. Entonces, siempre los animales, seguramente se clonan los animales para ver cómo es el resultado de la ciencia, hasta que luego, cuando se dé un momento, se clonarán órganos, pues, ¿no? Se clonarán órganos, ¿no? La ciencia no ha registrado clones de humanos, solo que hace unos 6 años hubo una noticia en Francia que se clonó a una mujer y le pusieron Evita o Eva, pero de ahí para acá no se sabe, se perdió el mapa, se perdió el GPS de esto, solamente fue una noticia que a veces, ustedes saben que las noticias a veces son pues para distraernos, ¿no? Para distraernos, pero no se ha presentado al mundo científico si esta Evita existe o no, si esta Eva existe. Pero sí se han modificado genes para que los niños que nazcan con ciertos factores de protección. En China, por ejemplo, en China se han modificado cromosomas de niños para que estos gemelos nazcan con el factor, es como que nazcan con una vacuna inmunitaria contra el SIDA. Entonces, pero lo están buscando por todo lado este chinito porque eso no está permitido. No está permitido todavía porque para eso existe un grupo, la bioética y todo lo demás, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Miren, ¿eh? ¿Qué pasa si nosotros, si la pareja, hay una pareja que la esposa está gestando y cuando llevan a hacerle su mapeo genético, el doctor le dice, ¿sabe qué? Su niño va a nacer con problemas congénitos. Puede tener hemofilia, o puede ser intolerante a la lactosa, o puede tener daltonismo. Eso no se corrige. Eso no se corrige. Entonces, ese es el objetivo de la clonación. Corregir estos factores de riesgo cuando los cromosomas todavía están en el camino de la unión, cuando todavía no se ha formado el embrión. Ahí recién, porque después ya se formó el embrión y ya hay una historia con los derechos de las personas, ¿no? Ahí, por eso siempre habla de que el objetivo principal de la clonación tiene que ver con enfermedades. Enfermedades. ¿Qué tipos de clonación tenemos? Miren, ¿eh? Celular, molecular, que es la que hemos practicado con Dolly, la natural, clon natural, los gemelos. Terapéutica, que tiene que ver con el tratamiento de enfermedades. No clonar a la persona, sino un órgano. Clonar órgano, porque en otros países ya hay laboratorios de células madres. Células madres. Imagínate que cuando nace un niño, los niños tienen todos los órganos que todos tenemos, ¿cierto? Y cada órgano tiene células madres. Se guarda esa célula madre en un banco de células madres. Se guarda. De manera que existe la probabilidad de que la proyección de tener un banco de células madres del hígado, del páncreas, de los pulmones, de todo. De tal manera que cuando ese órgano falle, se genera una clonación para hacer una clonación molecular para hacer terapia médica y reemplazar ese órgano dañado, porque si el órgano se daña es porque su célula madre está fallando. Su célula madre ha fallado y produce células enfermas. Sacamos esa célula madre, colocamos una célula madre sana a través de un proceso, y se reemplaza progresivamente. Clonación de especies. Clonar una especie de la otra es lo que quieren hacer, ¿no? Con ciertas especies que se han extinguido. Por ejemplo, miren, ahorita mismo, ¿no? Si nosotros hablamos de la evolución de las especies, en el Perú nada más hay registrado más de 22.000 personas fallecidas por el COVID-19. Miren, y acuérdense de Charles Darwin. Charles Darwin dice que la especie que mejor se adapta a todas las condiciones que están en el ambiente son las que evolucionan. Ustedes saben muy bien que de acuerdo al Ministerio de Salud hay muchas personas que son asintomáticas. O sea, el 85% de la población es asintomática. No hay ni un síntoma. Ha tenido COVID, pero no ha tenido ningún síntoma. Pero hay personas que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Y hay personas que lamentablemente han fallecido. Entonces, si aplicamos la premisa
de los criterios para evolucionar, ahí mismo se responde, ¿no? Hay personas que no se pueden adaptar a estos virus. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Y hay personas que sí se adaptan, como que si nada le ha pasado. Son casi inmunes a todo. Tienen mejor condición, por lo tanto, ellos van a seguir existiendo en la Tierra, ¿no? La clonación terapéutica y la clonación reproductiva, si tú reproduces, cuando tú hablas de la clonación reproductiva, tiene que ver con términos de reproducción un organismo, un organismo. Ahora, si es una clonación molecular con fines terapéuticos, ahí cambia la cosa. Con fines terapéuticos cambia la cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vas a clonar para clonar moléculas de un tejido o de una célula. ¿Para qué? Para que esa célula mejore y el órgano se reconstituya. ¿Ya? Se reconstituye. Seguimos por acá. El tiempo nos agobia, se va muy rápido. Miren, acá nos explica un poco sobre los tipos de clonación que estaban en lista en el PPT anterior. Molécula. La molécula principal que nosotros tenemos es el ADN. El ADN. Si nuestra ADN, ustedes saben que el ADN guarda tu información genética. Todo lo bueno y todo lo malo que tú tienes está en tu ADN. Por ejemplo, en la diabetes, ¿cierto? Factores de infarto, inclusive factores de riesgo contra la obesidad, están metidos ahí, porque hay gente que es delgada, come todos los días como un gula y no engorda, ¿cierto? Y hay gente que no come mucho y siempre está rellenito, rechonchito, disculpando, y bien, bien. Obviamente tiene que ver mucho con el proceso metabólico. El metabolismo, que ahora son los problemas metabólicos los que nos están llevando a la tumba, porque con esto del COVID y la ansiedad y todo lo demás, la gente está en su casa, más lo que come, y la ansiedad de que cuándo se va a acabar esto, no acaba, entonces todo eso, ¿no? Pero en el ADN está todo, muchachos, todo está ahí. El médico identifica dónde está el factor de riesgo y se manipula, se saca y se pone uno bueno. Ahí. Profesor, ¿y qué es esto del plásmido, del ADN polimerasa? Eso lo vamos a ver cuando trabajemos ADN y ARN. Ahí hablan de polimerasa, ligasa, transferasa, que es un montón de palabras complejas. Clonación celular. Célula, a partir de célula. O sea, tener una célula, de esta célula obtener otra célula. ¿Ya? Eso es clonación de una célula tener otra. Es copiar una célula, exactamente igual, que es lo que tenemos nosotros, ¿no? Cuando ingresa un microbio al cuerpo, ese microbio tiene una información genética. ¿Qué hace tu cuerpo? Copia la información, por eso se le llaman los antígenos. Cada microbio que ingresa tiene un antígeno. Tu cuerpo copia el antígeno y de ese antígeno hace una réplica idéntica, exactamente igual, solo que con el chip cambiado. Lo convierte en anticuerpo. Muy bien, Abraham, lo convierte en anticuerpo. ¿Se das cuenta? Ese es copiar, solo que el chip lo cambias. Claro, porque la clonación, imagínense, clonar a Albert Einstein en estos tiempos, y clonar a Albert Einstein, y que él viva con una familia terrible, llena de delincuentes, en un barrio complicadísimo. Ya no va a ser el Albert Einstein, va a ser otro, porque tiene que ver mucho con el ambiente, con la formación y todo, ¿no? Puede tener el cerebro de Albert Einstein, pero si lo llevamos al otro aspecto, de repente se vuelve muy malo, ¿no? Y va a estar robando por ahí, no puede ser. La clonación de forma natural, y es lo que nosotros decíamos, ¿no? Los clones naturales. Y los clones de manera artificial, lo que hemos conseguido con Dolly, ¿no? Aquí, lo que más se trabaja y lo que más se quiere lograr es la clonación terapéutica. Eso es lo que se busca, la clonación terapéutica. La piel, si bien es cierto, nuestra piel es células muertas, la que vemos es células muertas, pero hay células matrices que generan todas estas células. Hay células matrices. Y estas células matrices viven hasta un determinado tiempo y luego van envejeciendo en forma natural, con el colágeno, con las hormonas, van envejeciendo. ¿Qué pasa si nosotros restablecemos esa célula y le colocamos
un fragmento del cromosoma de, por ejemplo, la medusa, que son casi eternas. La medusa, que son esos animales ahí amorfos que paran en el agua todo el tiempo, que tienen células regenerativas y que cuando su célula quiere envejecer, se regenera y se vuelve joven. Entonces, imagina que se inserte esto a la piel. Significa que tu piel siempre va a ser joven. Entonces, todo eso es una terapia, ¿no? En este caso, niveles terapéuticos para sacar ventaja con respecto a la salud, de órganos, de la persona, órganos afectados. Viene Dolly, aquí viene Dolly. Dolly, la gran oveja Dolly. ¿Por qué se llamó Dolly, no? Dolly era una cantante famosa de country en esos tiempos, cantante muy famosa, y para el doctor, en este proyecto de Dolly fue en Escocia, que está en Escocia, en un lugar muy recóndito, donde el Instituto Roslin, liderado por el doctor Ian Wilmut, que es un gringo barbudo de por allá, tuvo la idea, juntándose con otro amigo, de clonar y clonar, y lo consiguió a través de muchos. Mire, ¿cuántos embriones tuvo que probar? 277 embriones. O sea, tuvo que probar 277 veces. ¿Qué tal perseverancia de este doctor? ¿Cierto? 277 veces. Tú cuando tienes un problema, en la primera no te sale, bueno, vamos a la segunda. Vamos a la tercera. No te sale, que me ponga cero. No, pero el profesor, 277 veces, hasta que lo consiguió. Clonar a Dolly, una oveja de 5 años promedio. Las ovejas viven un promedio de entre 11 y 12 años. Para la clonación se requiere una célula adulta, o sea, un animal adulto, no una ovejita, así no. Se le requiere una célula adulta, ¿ya? ¿Y qué más? Dolly, dentro de los problemas que ha tenido Dolly, porque Dolly nace todo muy bien, pero vive la mitad de lo que viven las ovejas. Vive la mitad. Si las ovejas viven un promedio de 11, 12 años, Dolly vivió entre 6 a 7 años. No pudo vivir más. Tuvo problemas de salud muy fuertes, Dolly. Tuvo muchos problemas de salud. Le dio problemas a los pulmones. Ella en realidad muere con un cáncer pulmonar. Pero antes de ello, sus articulaciones de Dolly, a los 5 años, cuando ella tenía 5 años, empieza a fallar sus articulaciones. Se ponía cojita, y empezaron a investigar, era problemas de las articulaciones, que eran naturales en las ovejas, pero cuando eran adultas, de 9, 10, 11 años. Pero a Dolly le dio a muy temprana edad. Había una observación en donde se decía que porque su célula era madura, ya se contaba de ahí para adelante. Por eso es que Dolly hereda todos estos trastornos metabólicos que tienen que ver mucho con sus articulaciones, ¿no? Claro, con sus articulaciones. ¿Sí? También, por eso es que el doctor encontró 277 probabilidades. También hay incompatibilidades, de hecho que sí, hay incompatibilidades, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de ahora, ¿no? La vacuna del COVID. Ya terminamos, chicos. La vacuna del COVID. Rusia ya nos dijo que ya tiene la vacuna, pero falta la efectividad. Se tiene que demostrar en la población que esta vacuna es efectiva. Puede ser efectiva. Es como cuando tú tienes una receta y a ti te hizo bien la receta, pero le haces la misma compra de receta a la otra persona con los mismos síntomas, de repente a la otra persona no le hizo nada. Ahí es donde se ve el grado de efectividad de la vacuna en la población, teniendo un rango mucho mayor. Ahí se tiene que ver la vacuna si es efectiva en una población mucho más amplia. Por eso es que Rusia va a hacer vacuna especialmente, o sea, lo va a probar, lo va a comercializar en Rusia y Filipinas. En enero me parece todavía, ahorita todavía no. Perdón, en noviembre. Seguimos. Miren, ¿eh? Dolly muere pues a los 7 años. Ahorita está pues en el Museo Natural de Escocia, por ahí se encuentra. Aquí es un embrión, miren. ¿Cómo se reproducen normalmente los embriones?
Todos nosotros hemos sido embrión, todos. Después que la célula, el óvulo con el esperma se juntan, se forma el cigoto, de ese cigoto sale el embrión. Después del embrión sale el feto, el bebé, y de ahí nace cualquiera de nosotros, ¿no? Aquí está, miren, el esperma. La información del esperma es rojo por su ADN, aquí. La información del óvulo es azul para darle... Y mire, cómo usted se da cuenta cómo se juntan las dos informaciones genéticas de los dos. Aquí está el óvulo fecundado. De este óvulo fecundado se va a formar el embrión, esto de acá. Y de ahí viene el proceso que va a dar origen a el feto, el bebé, lo que yo le decía. Pero cuando se clona, no pasa eso. Ustedes saben muy bien, miren, acá está de una sola célula, de una sola célula. ¿Qué es lo que vamos a ver acá específicamente en Dolly? Dolly, miren. ¿Cuántas madres tuvo Dolly? Vamos a terminar ahí. Dolly tuvo una madre A, una madre B y una madre C. 3 madres tuvo Dolly. De la madre A, aquí termino muchachos, termino acá. De la madre A, ¿qué le sacaron? Una célula de su ubre. Es una célula de su ubre. Significa que es una célula somática, ¿cierto? Una célula somática. ¿Qué sacaron de las células de la ubre? Solamente sacaron el núcleo, nada más. De la oveja B le sacaron el óvulo, y de ese óvulo le sacaron el núcleo. Se quedó esta célula, este óvulo se quedó vacío. ¿Qué hicieron ahí? Introdujeron el núcleo de acá. Y este embrión lo introdujeron en una tercera oveja. Esta oveja llevó el embarazo y de ahí nace Dolly. Por lo tanto, Dolly tuvo 3 madres. Viene el problema de la bioética, pues, ¿no? El problema de la bioética. Esa es la religión en contraproducente con la ciencia, ¿no? Por eso es que es una rama de la ética que tiene que ver mucho con experimentos en humanos y en animales. Experimentos. La bioética critica mucho esto de la clonación, critica mucho de la clonación y la inseminación artificial y todo lo demás, ¿ya? Muy bien, miren, para terminar, chicos, terminamos acá. Este es para ustedes. Chiquitita. Un mapa sobre el tema. Un mapa sobre el tema y una pregunta inferencial. Una pregunta inferencial para ustedes. ¿Cuál sería el tipo de clonación que apoyas y fundamenta tu respuesta? ¿Está bien? Y fundamenta tu respuesta. La clonación. Cada uno de ustedes tiene una idea sobre la clonación, ¿cierto? Muy bien. Sobre la clonación.